CTBR, cadena de televisión Recobro, presenta Norteamérica, Australia, Europa, África, Suramérica, Asia, Centroamérica y el Caribe. Llega a ustedes Visión 2020, impactando todas las naciones de la Tierra. Qué bendición es poder compartir la palabra con todos nuestros televidentes, ¿verdad que sí? Aquí en Visión 2020. Es una gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque en cada tiempo, en cada espacio, en cada episodio de Visión 2020, nosotros nos preparamos para bendecir. Claro que sí. La función de este ministerio es bendecir. Y hoy tenemos un tema que te va a ayudar muchísimo a ti. Dice el yo, ¿quién es Dios? Tú tienes un yo, tienes una identidad, tienes una personalidad que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Claro. Una rebeldía. Claro, por ejemplo, una persona que tenga un conflicto con otro, se ha visto que cuando alguien se le enfrenta a una persona y le dice, mira, no lo debes hacer así, haz eso de esta manera, le pone reglas, o como sea el conflicto que se levante, la persona que se está sintiendo ofendida, por ejemplo, que le están enfrentando, puede decir, pero ¿quién eres tú para decirme que haga esto, que haga aquello? ¿Quién eres tú para mandarme o para ponerme reglas? Es un enfrentamiento en contra de eso. Y esa pregunta de quién eres tú, obviamente no es que no conoce a la persona, porque si están hablando es porque se conocen, pero no es si conocen o no, sino es una rebeldía en contra, un enfrentamiento en contra de lo que se está diciendo porque no quieren obedecer. De la misma forma, así es nuestro yo, en nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad. Nos enfrentamos en contra de la voluntad de Dios y es como si le digamos a Él, ¿quién eres tú para decirme que haga esto o que haga aquello? Cuando alguien enfrentado, esa palabra, ¿quién eres tú?, es cuando alguien tiene un complejo de inferioridad, de inseguridad. Faraón se sentía inseguro porque realmente Faraón había una exigencia y sabía quién era quien le estaba diciendo que dejara ir a su pueblo. Ahora mismo Dios te está haciendo la exigencia a ti y tú dices, ¿quién es Dios para que yo le oiga? ¿Quién es Dios para que yo le escuche? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Pero Dios es Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y no cambia su propósito. Usted está mencionando a Faraón, que lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 5, versos 1 y 2. Vemos que Moisés va delante de él y le dice, deja ir a mi pueblo. Y el Faraón dice, pero ¿quién es este Dios que me está mandando a mí a que vaya y que deje ir a este pueblo? Se levantó a él en contra de esto. Y ahora estamos hablando hoy aquí en Visión 2020 que no solamente fue el Faraón que lo hizo, sino que diariamente el diablo se levanta y dice lo mismo, se levanta ¿quién más? Nosotros nos levantamos con la misma situación diciendo ¿quién es Dios para mandarme, para decirme que haga eso? Pero aquí, Carolina, en Visión 2020 nosotros sabemos quién es Dios. Claro que sí. Y Él te está diciendo a ti, le dice a toda circunstancia, deja ir a mi pueblo. El yo se levanta en contra de Dios, pero el yo realmente sabe quién es Dios. Vamos a un corte y regresamos con Visión 2020. Somos Visión 2020, colonizando las naciones de la Tierra con el Evangelio del Reino de Jesucristo. Hazte un fan de la visión. Búscanos en Facebook o síguenos en Twitter. Visión 2020 TV. Dice el yo, ¿quién es Dios? Es el tema de hoy aquí en Visión 2020, eso es lo que estamos discutiendo, es lo que hoy nos va a llevar a entender cuáles conflictos hay dentro de nosotros que se están levantando en contra de la voluntad de Dios. Por los siglos, desde el principio, siempre ha habido un conflicto entre Dios y la humanidad. Cada vez que la humanidad no quiere entrar a la voluntad de Dios, cada vez que ha habido una opresión o algo en opuesto a la voluntad de Dios, ha levantado un conflicto. Y hoy, en el episodio de hoy, vamos a ver específicamente, usando la historia de Moisés y de Faraón en el libro de Éxodo, cómo se levantó ese conflicto y qué ocurrió allí. Bueno, siempre, tú lo dijiste bien claro, a través de la historia de la humanidad, siempre ha visto un conflicto, porque el hombre que se ha rebelado siempre contra el propósito de Dios. Claro. Dios tiene propósito, Dios tiene sueño, Dios tiene una visión.
Dios, y el propósito de Dios, ¿cuál era? Sacar al pueblo de un lugar de esclavitud, un lugar de limitación, para llevarlo al lugar que él había preparado y que tenía destinado para ese pueblo. Pero todo el que se levante en contra del propósito de Dios entra en conflicto con Dios. Así es. Así que Dios tiene un propósito y Dios no rehúsa su propósito y no entra en ningún tipo de convenio con nadie. Lo que él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Amén. Y en la historia que estamos hablando de hoy, dijimos que en el libro de Éxodo, capítulo 5 al 14, ahí vemos cuando Moisés viene y, como dijimos en la introducción al principio, le pide al faraón que deje ir al pueblo. Entonces, el pueblo que está ahí en cautiverio, dice el faraón, ¿cómo yo voy a dejar ir a este pueblo que me está ayudando, que son esclavos, me pertenecen a mí? ¿Quién es este Dios que me está mandando a mí, que me está ordenando a mí, siendo yo faraón? Que en esos tiempos, faraón era el rey, era prácticamente Dios, se adoraba como si fuera un Dios. Y él dice, yo siendo Dios, me está mandando otro. ¿Quién es este que me manda? Una rebeldía en contra de eso. Y importante entender que faraón en esta historia es un hombre, pero si buscamos qué ilustra, cuál es el simbolismo que se encuentra aquí, sabemos que faraón es tipología de Satanás, también del mundo, como también del yo suyo y del yo mío. Y aquí en Visión 2020 siempre estamos hablando del yo, porque ese es el problema, ese es lo que tenemos que agarrar, lo que tenemos que tomar el control para que no siga habiendo estos tipos de conflictos en nuestra vida entre nosotros y Dios. Claro, el propósito es este. El mundo, el yo, Satanás, todo se levanta en contra del propósito de Dios. Dios tiene un propósito, sacar a un pueblo de un lugar de limitación y llevarlo a un lugar que él ya tenía, hemos hablado, ya preparado. Faraón se levanta en contra de la exigencia de Dios y dice, ¿cómo yo voy a dejar ir a este pueblo? Ahora hay un mandato de parte del Señor y el Señor lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer, claro, y lo está haciendo. Ahora, vemos cómo hay una exigencia de parte del Señor. Ahora, Faraón, hablamos que puede ser el yo, puede ser el mundo, puede ser tú mismo. Satanás no quiere dejar al mundo en libertad, porque hay un pueblo que está bajo la oprobio, bajo la amenaza, bajo la esclavitud del sistema, del mundo, del diablo. Y el Señor le está diciendo a todo espíritu inmundo, deja ir a mi pueblo, porque yo tengo propósito con mi pueblo en un lugar llamado desierto. Ese desierto es un lugar de dependencia, un lugar donde el pueblo va a ver a Dios obrando milagros extraordinarios y creativos. Claro que sí. Y en esa historia estamos viendo que cuando el faraón dice, ¿quién es este Dios? Y Jehová, ¿quién es ese Jehová? Como dijimos al principio, no es que él no sabía quién era. Y esto lo encontramos, sabemos que esto fue así, porque en Éxodo capítulo 8, verso 19, dice, entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Esas personas sabían quién era Dios. Esas personas no negaban la existencia de Dios. Lo que negaban era el obedecerle a Él. Y el mismo Satanás fue el que se levantó dentro de Faraón para que no dejara ir al pueblo, para que negara su existencia, para que no lo obedeciera a él. Y de la misma forma, ¿cuántas veces no se levanta dentro de nosotros el mismo diablo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, voluntad, pensamientos en contra de la voluntad de Dios? El Señor nos manda a orar, por ejemplo, y nosotros no queremos hacerlo. El Señor nos manda ir a ser discípulos, pero nosotros lo que nos gusta es oír palabra y tenerla almacenada dentro de nosotros y no hacemos nada con ella. Eso es, cada vez que hacemos cosas así, o por ejemplo nos dice, sé sano, y nosotros pensamos que es la pastilla que nos va a ayudar o el doctor que nos va a ayudar, somos igual, estamos dejando que Satanás se despierte dentro de nosotros y le esté diciendo y señalando el dedo al Señor y diciéndole, ¿quién eres tú para mandarme a hacer algo, a hacer a cualquier cosa? Cuando uno se levanta en contra del conocimiento de la exigencia de Dios, a eso le llamamos nosotros un espíritu de rebeldía, un espíritu de Faraón. Así es. Cuando Dios dice algo, lo que Dios habla, lo que Dios dice, hay que ejecutarlo. Claro y hay que obedecerlo. Porque Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios de gloria, Dios es un Dios de poder. Ahora, lo que el Señor le está diciendo a Faraón, no le está diciendo a Faraón que le entregara lo de él. No. Le dijo, dame lo mío, dame lo que me pertenece a mí, porque ellos son reyes.
y yo quiero que ellos me sirvan. O sea, que un esclavo no puede celebrar fiesta. Un rey celebra fiesta. Claro y que él sí. está diciendo a Faraón, mi pueblo es un pueblo de reyes y yo quiero sacarlo de la esclavitud para llegarlo a un lugar de posibilidad, a un lugar de dependencia, a un lugar para que ellos celebren fiesta conmigo. Ahora, cuando uno no quiere cumplir con la exigencia de Dios, es un espíritu de rebeldía. Entonces, vemos muchos corazones que están rebeldes, que están endurecidos, porque no quieren someterse a la exigencia de Dios, Carolina. Claro que sí. Y el faraón no se sometió a lo que Dios estaba pidiendo hasta que vinieron plaga tras plaga tras plaga, hasta que no pudo más con la situación. Y lo primero que el faraón hizo, hay varios puntos, varias cosas, podemos decir conflictos o levantamientos en contra de la voluntad de Dios. Primero vemos en el 5.1 que le dice quién es Dios. Rechaza la exigencia de Dios y rehúsa hacer la voluntad de que Dios, lo que Dios le está mandando. Y como dijimos anteriormente, nosotros hacemos lo mismo hoy. Hay muchas personas que oyendo a Dios, oyendo la palabra de Dios, ya esas son personas que no han recibido a Dios, rechazan la veracidad de la palabra, rechazan la veracidad de lo que Dios puede hacer en su vida. Otros rechazan que Dios puede sanar todavía, otros rechazan que hay ministerio del apostolado o de la profecía o de milagros, cuántas cosas, rechazando lo que el Señor está ahora levantando en medio de su pueblo. Y es muy interesante saber que cada uno de los puntos, cada una de las cosas que Faraón hizo, nosotros lo estamos haciendo también. Primera vez rechazamos y después en el segundo punto vemos que Faraón después en capítulo 8 propuso que presentaran sacrificio en Egipto. Moisés fue vez tras vez diciéndole, deja ir a mi pueblo. Y en esta vez, en el capítulo 8, él no le dijo no, definitivo, como le dijo la primera vez, sino que la segunda vez lo que hizo fue, pues déjale que ofrezcan sacrificio aquí en Egipto. Pueden ofrecerle sacrificio a su Dios, pero háganlo aquí, no salgan. La exigencia de Dios era que fueran a un lugar llamado desierto a ofrecerle sacrificio a Dios. Así es. Era un problema si los hebreos, los judíos, se le hacían un sacrificio al Señor en tierra de Faraón, podían ser amenazados, apedreados, podían recibir prisión a un cárcel, porque era una herejía. No se podía en un territorio no se podía adorar a otro Dios que no fuera Faraón. Entonces, no entendemos cómo Faraón quería que se adorara a Dios en su tierra. Entonces, la adoración no iba a ser una adoración exacta ni completa. La palabra adoración es caminar hacia el frente para besarle. Entonces, realmente, ese territorio de Egipto pertenecía a Satanás, pertenecía a Faraón, pertenecía al yo. Y el Señor tenía que sacar a su pueblo del territorio del diablo para llevarlo a su propio territorio, para que el pueblo avanzara y celebrara fiesta con el Señor. Claro. Es una rebeldía quedarse definitivo, ahí. Definitivo. Y el faraón está reconociendo que Dios existe en este caso, ¿verdad? Pero están despertándose en una condición. Dice, ok, está bien, alaben a su Dios, ofrezcan el sacrificio Es muy a él. habilidoso Faraón. Claro que sí. Y él dice, pero háganlo aquí, como estamos diciendo. Dentro de la religión, dentro de aquí, dentro de mis garras. Y es importante notar que, por ejemplo, una persona que está en religión, la iglesia, el pueblo que vive en religión, y dicen, vamos a ayunar tantos días, vamos a hacer oraciones en la casa, por ejemplo, o vamos a hacer un concierto, una actividad para invitar a muchas personas. Esas cosas así, a veces en la religión se hace fácil. ¿Por qué? Porque no me están mandando a mí, por ejemplo, a dejar atrás la mentira o el odio o el rechazo, a poner atrás lo que yo quiero hacer un día o a poner atrás las cosas que me identifican a mí. Están simplemente mandándome a hacer una actividad o un evento. Y eso a veces en la religión se hace fácil. Pero cuando es algo cuando es fuera de la religión, el diablo automáticamente se despierta, sea usando un faraón, o sea usando nuestro propio yo para cortar la voluntad de Dios, ¿verdad? Para ponerle límites a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y Moisés dice, no puedo yo hacer lo mismo que Él me pide. Me está pidiendo a mí a que hagamos sacrificio aquí en Egipto. Y Moisés dice, no le voy a ofrecer al Señor abominaciones de Egipto. Es imposible hacer esto. Ok, el propósito de Faraón era que ellos adoraran al Señor, pero en su tierra.
en su tierra. Y es fácil servir a Dios, entre comillas, aparentemente, con los ritos. Oh, claro. Cuando al Señor, cuando tú estás dentro de la religión, cuando tú estás dentro de ese lugar de limitación y tú estás haciendo algo, lo estás haciendo en propiedad de Faraón. O sea, está bajo la esclavitud. Y el propósito de Dios era sacar al pueblo, era la exigencia de Dios, pero la rebeldía de Faraón era, no, deben de quedarse aquí en Egipto y pueden ofrecer sacrificio y alabanza al Señor. Pero la exigencia del Señor era, no, 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 Faraón, yo soy Dios, soy el que soy y tienen que ir al desierto a celebrar fiesta conmigo. Vamos a un corte y regresamos con Visión 2020. Somos Visión 2020, colonizando las naciones de la tierra con el Evangelio del Reino de Jesucristo. Para comunicarse con nosotros, líneas de contacto en la web www.vision2020tv.com y por teléfono 484-661-2020. Visión 2020. Colonizando las naciones de la tierra con el Evangelio del Reino de Jesucristo. Primero el faraón dice quién es Dios para yo hacer lo que él me manda. Después segundo dice, oh, está bien, ofrezcan sacrificios, pero háganlo aquí. Y ahora vemos que hay otra exigencia más, otro pero, otra idea que el diablo está despertando en Faraón, que también, como estamos diciendo, lo puede despertar dentro de nosotros. Y él dice que recorran no solo una distancia corta, no vayan tan lejos, porque como usted dijo, pienso que en la sección anterior usted mencionó que eran 3 días que tenían que salir, ir al desierto para hacer el trabajo. Pero entonces el Faraón le dice, háganlo. Y si tienen que irse, solamente vayan una pequeña distancia al desierto. No se vayan el tiempo que quieren irse. Ok, porque si el propósito de Faraón, si lo tengo cerca, lo puedo capturar. Claro. Son míos. Entonces, para irse lejos de la presencia de Faraón, tenían que cruzar un río. Y ese río, ese era un mar. Ese río iba a separar a Faraón de los cruzarríos, claro que sí, de los hebreos. Y vemos que como el pueblo tenía que cruzar el río, tenía que irse lejos y Faraón no podía cruzar el río. O sea, ese río representaba la muerte y la resurrección. Y el Señor está sacando a su pueblo de ahí. Pero Faraón dice, no, espérate, yo no quiero que este pueblo muera en el yo. Yo no quiero que este pueblo muera, porque si muere este pueblo no me va a poder reconocer a mí. Y para morir el pueblo tenían que salir e irse lejos, claro, muy lejos de aquel territorio. Dentro de la religión, tú no puedes vivir para Dios. ¿No? Posible. Jamás. Claro. Y Pablo, nosotros nos gusta mucho mencionar a Pablo, y Pablo en una de sus En cartas Gálatas 2:20 dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Hago la voluntad de Él. Y eso es lo que Dios Y en quiere. la religión no se puede hacer la voluntad de Dios. En la religión se hace la voluntad de un pastor, se hace la voluntad de una doctrina, se hace la voluntad de un concilio, se hace la voluntad de usted mismo, idealizando programas y eventos, cuando los servicios al Señor no tienen programas, los servicios al Señor no tienen planes o ideas a seguir. Entonces es tú el Señor estás que diciendo, dirige. Carolina, que los judíos, los hebreos en Egipto estaban programados por Faraón. Así mismo. Tenían un adiestramiento en el yo, en el alma, en el ego, y por eso Faraón no quería dejar ir a Claro ese que pueblo, no. porque al cruzar el Mar Rojo, el Iban a yo, salir de eso. Satanás y Faraón iba a quedar ahogado. Amén. Ese en otro programa, nosotros hemos hablado ya específicamente qué es eso, el cruzar el río. Pero usted tocó un poco que el que hace cruzar el Mar Rojo era la muerte y la resurrección, ¿verdad? ¿Y la muerte a qué? Si usted se pregunta, la muerte a lo que yo quiero hacer. A la dependencia de Faraón. A dependencia de Faraón, a dependencia de la riqueza, a dependencia de mi voluntad. Porque mi voluntad quiere buscar a Dios. Claro que no, nosotros no queremos buscar a Dios. La parte de nosotros que quiere buscar a Dios es el espíritu. Ese quiere buscar. Pero mi alma, mi yo no quiere. Mis pensamientos no están siempre, oh, el Señor es mi salvador, el Señor es mi sanador, el Señor me rescata, me redime.
redime. El Señor merece toda gloria, Él es digno de ser adorado. Eso, de esa forma, nuestra mente no piensa así. Nuestra mente piensa, mira aquel, cómo me habló, mira esa situación, ¿podré yo vencer esto? ¿Podré yo alcanzar esto? Un sinnúmero de ideas, un sinnúmero de fortalezas, de orgullos, de estructuras, altiveces que se despiertan dentro de nosotros en contra de la voluntad de Dios, que tienen que llegar al río, tienen que morir, tienen que ser sepultados en el río para ser resucitados. Por eso era, como estamos diciendo, el faraón no quería que se fueran. Que se fueran, porque iban a perder su autoridad, sus garras sobre ese pueblo. Hay algo muy importante, Carolina. Faraón puede ser tu papá y puede ser tu mamá. Faraón puede ser cualquier persona que no te quiera dejar salir, ir lejos. Claro. O sea, muchas veces vemos la rebeldía de los padres con los hijos. Porque, oye, muchacho, yo no quiero, es demasiado. Tú estás yendo 2 veces, 3 veces a la semana al servicio de la iglesia. Un domingo, a veces 1 hora, está bien. Tú tienes que hacer la tarea, tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte. Vemos que se olvidan de la fiesta de Dios, se olvidan de lo de Dios, pero muchas veces eso sucede en el cristianismo. Muchos padres cristianos anhelan que sus hijos sean abogados, ingenieros, filósofos, músicos famosos, pero muy pocos padres anhelan que sus hijos sean servidores, gente que celebre fiesta a Dios. Vemos que Faraón, Carolina, se manifiesta de diversas formas y maneras. Cualquier persona puede ser un faraón. Claro, hemos visto personas que hasta, yo he estado en presencia de niños que me han dicho, mi mamá o mi papá no me deja ir al servicio hoy porque me porté mal en la clase, por ejemplo. Y una cosa que uno dice, pero wow, ¿y dónde está la cabeza? ¿Qué están pensando cuando le están negando a su hijo buscar a Dios por algo natural, por Egipto, por lo que Egipto está diciendo, por lo que el mundo está diciendo? Es un grave error, pero es importante también notar que así como una persona puede ser ese faraón, puede dejarse usar por el diablo, así también nosotros en nuestro yo nos dejamos usar por el diablo. Porque así como una persona nos dice, no vaya hoy a la oración porque fuiste ayer, hoy vas a ir también, no, estás cansado, trabajaste tantas horas en el trabajo. De así mismo nuestros pensamientos se despiertan de esa forma diciendo, no vaya otra vez a orar, fuiste ayer, estás cansado. Y es un problema grave, un conflicto. El trabajo también puede ser un faraón. Cada vez que tú quieres servir a Dios, cada vez que quieres levantarte, cumplir con el propósito, la exigencia de Dios, hay un espíritu de rebeldía que se levanta en tu empresa, te aumentan el trabajo, te aumentan todo para que no celebre fiesta a Dios. Ese es el propósito de Faraón, alejarte de la exigencia de Dios. Lo que Dios dijo que se iba a cumplir en tu vida, se va a cumplir. No importa lo que diga tu mamá, no importa lo que diga tu pastor, no importa lo que diga el espíritu de religión. Dios te dijo a ti que Él quiere que tú camines hacia adelante y le dé un beso y haga fiesta con Él. Amén. Y como Moisés y el pueblo lograron ser vencedores aquí y no dijeron, ok, no, vamos a hacer lo que tú nos mandas, vamos a irnos solamente una corta distancia. No logró el diablo vencer en eso, no logró el faraón vencer en eso. Y cuando otra vez vino Moisés a su presencia, el faraón le dijo, una vez más, deja ir al pueblo. El faraón buscó otra manera, vamos a ver si puedo agarrarlo con esto. Y le dijo, está bien, vayan el tiempo que quieran, pero ahora el punto, la exigencia que dijo fue, pero solamente vayan los hombres, en el capítulo 10 de Éxodo. Los niños y los ancianos. Perdón, dejen los niños y los ancianos y solamente vayan los hombres a hacer el sacrificio. Y sabemos que David dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? No puede quedarse, los hijos de nosotros no se pueden quedar, las esposas no se pueden quedar. Es una unidad familiar como cuerpo. Vamos a buscar a Cristo y no vamos a permitir que el diablo nos engañe con que una persona va a ir a buscar es suficiente. No, la casa, la unidad completa que el Señor levantó y fortaleció, tiene que buscar al Señor, tiene que ir al desierto y darle fiesta. Carolina, la herencia de los padres son los hijos. Y Faraón le estaba pidiendo algo. La estrategia de Faraón es sutil. Le estaba pidiendo Faraón al Señor que dejara su herencia y que salieran los hombres
de allí de Egipto, pero que quedaran los ancianos. Los ancianos representaban la sabiduría, el consejo y el conocimiento. Y los niños representaban un nuevo tiempo, una nueva temporada, una nueva, ¿cómo que decir? Un nuevo pueblo que se iba a levantar, un nuevo remanente. Ahora bien, ¿qué sucede cuando, si tú no te vas a ir de viaje y vas a dejar a tus hijos y a un anciano solo en una casa? No lo vas a hacer. Claro que no. Porque donde quiera que esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si los hijos son la herencia, el tesoro de los padres, ¿cómo podía ser posible esa rebeldía de Faraón? Que los hombres se fueran y dejaran su tesoro, dejaran sus hijos. De modo que iban a estar allá ofreciendo fiesta a Dios, pero con tristeza en su corazón. Porque habían dejado su tesoro, su botín en Egipto. Ahora, gracias a Dios que Moisés se permaneció fuerte en todas esas circunstancias, viendo lo que el faraón le estaba diciendo, no se rebajó, ¿verdad? No fue debilitado, sino que se paró en lo que el Señor le había dicho. Y ahora le dice, una vez más, deja ir a mi pueblo, se presenta otra vez. Y otra vez el faraón dice, voy a tratar una última vez, voy a ver si esto va a funcionar ahora. Y le dice, vayan todos, pero no se lleven a las vacas. No se lleven a las ovejas, ¿verdad? No se lleven al sacrificio. Y él pensaba que Moisés iba a decir, ok, vamos a ir así. O que, por ejemplo, Moisés le diría, necesitamos las ovejas para comer. Tenemos que sostener al pueblo durante esa temporada. Pero no fue así. Él dijo, lo necesitamos para rendirle sacrificio a Dios. Todos tenemos que ir y la ofrenda tiene que ir con nosotros. O sea, me gusta mucho eso. El asunto, dice Moisés, nosotros no estamos interesados en lo que vamos a comer. Estas ovejas, vacas, no es para el disfrute de nosotros, es para celebrar fiesta a Dios, para cumplir con la exigencia de Dios. Esto es lo que no le agrada a Satanás, a Faraón. Faraón te puede dejar ir a una vigilia, él te puede dejar ir a un retiro, él te puede dejar ir a ti a ayunar 40 días y 40 noches. Todo eso está bien, pero cuando tú quieres cumplir con el requisito de Dios, ir a celebrar fiesta y honrar al Señor con todo lo que tú tienes, al diablo no le gusta. Vemos a Faraón que no quiere dejar ir al pueblo, lo quería dejar, pero que dejaran el sacrificio, que dejaran lo que ellos le iban a dar al Señor. Hay personas que vienen al servicio, vienen ellos, pero no le traen nada al Señor. ¿Dónde está tu ofrenda? Exacto. Y hoy en Visión 2020 queremos que usted lo que sepa es, tenga en su corazón es que no importa lo que el diablo diga, no importa cómo se esté despertando dentro de usted tiene que rendir sacrificio. No puede irse solamente por un tiempo corto, o por una distancia corta, tiene que cruzar el río, tiene que llegar al desierto. Es necesario que vayan todos, no solamente uno, y es necesario que el sacrificio, que la ofrenda vaya con nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí en Visión 2020.